Alumnos, buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí para poder explicar en esta oportunidad un nuevo tema, como es el caso de las expresiones algebraicas. Entiéndose como tal, dice, a un conjunto de números y letras que están relacionados entre sí mediante operaciones sumamente elementales que los estamos detallando a continuación, los cuales son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y o radicación, dice, en un número limitado de veces. Quisiera hacer énfasis en esta partícula gramatical y o. Eso significa que podemos tener solo una operación, pueden ser 2, 3 o todas, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente deben estar las 6 operaciones a la vez. Bueno, pongamos algunos ejemplos. Como no dice conjunto de números y letras, vamos relacionando entre ellas mediante las operaciones que hemos hecho mención. Por ejemplo, podríamos tener 2 veces a cuadrado por b cubo sumado a la raíz cuadrada de 5 por x a la cuarta. Vemos aquí números y letras. Veamos brevemente las operaciones. Multiplicación, potenciación, multiplicación, potenciación, suma, radicación, multiplicación y nuevamente potenciación. Ten en cuenta, acá por ejemplo no se encuentra ni la división ni la resta. Sin embargo, es una expresión algebraica. Podríamos citar otro ejemplo como la siguiente sumatoria: a más 2a más 3a y así sucesivamente. Vamos a analizar si esta expresión es o no algebraica. Aparentemente lo es, porque tenemos números y letras que están relacionados, en este caso mediante operaciones de suma y multiplicación. Pero hay un detalle. Estos puntos suspensivos nos indican que la expresión es algo ilimitada, lo cual no guarda relación con la definición, porque mira lo que dice acá: esto debe ser un número limitado de veces. Entonces, a fin de que esto forme parte de nuestro ejemplo de expresiones algebraicas, le vamos a poner un último ejemplo, tal como 20a. Y ahora sí tenemos un número limitado de veces. Pongamos un último ejemplo. Creo que a estas alturas ya se han dado cuenta, la idea es relacionar números y letras. Ponemos un ejemplito, por ejemplo, a ver, desde el lugar donde ustedes están observando, ¿será esto una expresión algebraica? Por supuesto. Tenemos multiplicación y resta, ¿verdad? Entonces, esto también es una expresión algebraica. Bien, dentro del conjunto de expresiones algebraicas, vamos a analizar qué es un término algebraico. Dice la definición, es una expresión algebraica, o sea, no olvidemos, guarda relación con lo que acabamos de mencionar, pero lo importante dice, donde no interviene la suma ni la resta. Un par de ejemplos. Vamos entonces a exceptuar estas operaciones de suma y resta. A ver, 4 veces raíz de 3 m cuadrado n. Ojo que aquí no está ni la suma ni la resta. Pongamos un segundo ejemplo. A ver, se me ocurre poner menos 2020 ABC. ¿Será esta última esta última expresión un término algebraico? De repente algunos van a estar en duda y dirán, no, porque acá aparece la resta. Esto no es resta, esto es el signo del número entero. Para hablar de resta, no olvidemos, debemos hablar de minuendo, sustrayendo, y el resultado que viene a ser la diferencia. En este caso no tiene esos elementos, entonces no confundir y pensar que esto es resta, ¿sí? Solamente es el signo negativo del número entero, en este caso 2020. Bueno, ahora debemos analizar que todo término algebraico presenta también sus partes, lo cuales vemos a continuación. Dice partes de un término algebraico. En este caso lo vamos a explicar, a detallar a través de un ejemplo. Estoy colocando aquí en esta expresión una que contiene 2 variables, ¿verdad? En este caso x e y. Lo que está en naranja son las partes principales, los cuales reciben el nombre de, el primero se llama coeficiente, conocido también como parte constante. Tomar en cuenta esto, ¿no? No todos los enunciados de los problemas nos van a hablar del término coeficiente, sino también lo que es el equivalente, vale decir parte constante.
Y la segunda cajita viene a ser la parte variable. También se conoce como parte literal. Esta última parte está conformada por dos elementos a su vez. Estos números llamados exponentes, que eso lo vimos en potenciación, entonces guarda esta misma expresión, ¿no? Los exponentes. Mientras que las bases, que así lo denominamos en teoría de exponentes o la ley de exponentes, vienen a ser las variables. Otro detalle. En esta notación, que se llama notación polinómica, necesariamente van a aparecer las variables. Si tuviéramos otra letra dentro de esta expresión donde no aparece dentro de esta simbología, no se considera variables. Ojo, a pesar que es letra, ¿sí? Vendría a ser una parte complementaria de la parte constante o coeficiente. Bien, hecha esta aclaración, veamos a continuación qué cosas son términos semejantes. La definición nos dice, son aquellos términos que tienen la misma parte variable. Ojo, lo único que nos va a interesar es esta segunda parte, es decir, aquello que contiene los exponentes y las variables. No interesa el coeficiente o parte constante. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pongamos algunos ejemplos. 3m menos 8m raíz de 12m. Nos damos cuenta en todos ellos que nuestra parte variable es m. Ojo que la parte constante sería 3 menos 8 raíz de 2. Mira que son diferentes, pero nuestra definición nos dice que las partes variables deben ser necesariamente iguales. Veamos un segundo ejemplo. 16a cuadrado b, 50a cuadrado b y menos 12b al cuadrado. Aparentemente estos no son semejantes. ¿Por qué? Porque si bien los dos primeros presentan la misma parte variable a cuadrado b, aparentemente esto es diferente. Pero tomar en cuenta, en ambas expresiones o en todas ellas está existiendo la multiplicación. Y no olvidemos que la multiplicación es conmutativa, vale decir, el orden de los factores no altera el producto. En conclusión, estas tres expresiones son semejantes porque tienen la misma parte variable. ¿Ok? La última nos dice 7abc menos 3/5 de bca y 4cab. Nos damos cuenta que todas estas expresiones contienen la misma parte variable. Una vez más enfatizamos, nos damos cuenta que el orden es diverso, pero basado en la multiplicación, todas ellas son conmutativas, por lo tanto son equivalentes. Dicho de otro modo, todos ellos son términos semejantes. Bien, vamos entonces viendo un poco la parte práctica para poder enfatizar estas definiciones. En efecto, tenemos el desarrollo de nuestro primer problema. Nos dice, vamos a sumar esta expresión. Nos damos cuenta que todos estos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque la parte variable, nos damos cuenta, todos ellos contienen a cuadrado. ¿De acuerdo? Y antes de seguir, debemos recalcar algo. Solo los términos semejantes, no olviden esto, solo los términos semejantes pueden reducirse en una sola expresión. Un ejemplito antes de pasar a esta situación netamente matemática. Yo puedo, por ejemplo, sumar un grupo de 7 carpetas y 3 carpetas. ¿Por qué? Porque son semejantes. No puedo sumar, por ejemplo, 3 naranjas y 3 plátanos. ¿De acuerdo? Porque no son semejantes. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que todos estos términos son semejantes y por lo tanto se pueden reducir en un solo término. ¿De qué manera? A través de la suma algebraica. Bien, cuando tenemos una situación de esta naturaleza, dice la teoría, debemos solamente sumar las partes constantes, o llamados también coeficientes, y al final afectar de la misma parte variable o parte literal. En efecto, tendríamos la siguiente sumatoria. Esta expresión S será equivalente, por lo que acabamos de decir, vamos a sumar solo coeficientes. Este término tiene coeficiente unitario, pasamos al siguiente coeficiente 2, continuamos con el coeficiente 3 y así sucesivamente hasta llegar al último coeficiente, que en este caso es 20. Todo ello es asociado y al final debemos ponerle la misma parte variable, en este caso a cuadrado. Ahora nos queda sumar, ¿de acuerdo?, esta secuencia, el cual lo
podemos hacer de una manera bastante práctica, recordando una formulita visto sobre todo en el curso de razonamiento matemático, que es lo que se refiere a las sumatorias notables. Entonces, establece el principio, dice, en este tipo de sumatoria, el resultado obedece a la siguiente operación. El último, en este caso 20, multiplicado por su consecutivo, o sea 21, y todo dividido entre 2. ¿Oh? Esa es una formulita que obedece a este tipo de expresión. La parte final ponemos a cuadrado como parte variable y solamente nos dedicamos a desarrollar el valor de esa expresión. En este caso vendría a ser, a ver, si gustas, mitad 1, mitad 10 y solamente multiplicamos 10 veces 21, que vendría a ser 210, y acompañado de su parte variable, que en este caso es a cuadrado. Entonces, de esa manera queda establecido la solución de este primer problema. Bien, pasamos a un siguiente problema. Nos dice, dado los TS, a propósito estoy colocando esta nomenclatura porque es lo que suele aparecer en algunos casos de exámenes de admisión, ¿no? Debemos entender que son términos semejantes. Dice, dado los términos semejantes y nos dan dos términos, un T sub 1 y un T sub 2, dice calcular el producto de A por B. Bueno, como ya tenemos claramente esta definición de términos semejantes, entonces vamos a resolver tomando en cuenta esa teoría. Si bien nos dice el enunciado que son semejantes, eso significa que las partes variables deben ser necesariamente iguales. En este caso tenemos dos variables x e y, ¿de acuerdo? Por lo que acabamos de ver en cuanto a exponentes se refiere, estos deben ser iguales. Vale decir, a más 1 debo igualar con el exponente 4 porque corresponde a la misma variable. Algo similar vamos a hacer con los exponentes de la variable y, es decir, 2b menos 1 debemos igualar a 5. Bien, entonces, haciendo esas igualaciones, vamos a establecer las siguientes ecuaciones. Por un lado tenemos a más 1, debemos igualar a 4. Desarrollando, obtenemos el valor de a, que en este caso es 3. De manera similar, vamos a igualar los exponentes de la variable y. En efecto, tenemos 2b menos 1 igualado a 5. Nuevamente desarrollamos mentalmente esta ecuación, que sería 5 y 1, 6, y 6 dividido entre 2, 3. Ahora sí estamos en condiciones de encontrar el producto, que es lo que nos han pedido, ¿no? Reemplazando valores y aplicando nuestros conocimientos en la tabla del 3, decimos que esto resulta ser 9. Y eso es la respuesta del problema. Bien, antes de pasar al siguiente problema, ponemos énfasis en este concepto de los términos semejantes, donde no solamente las variables deben ser iguales, sino también los exponentes. Bien, el siguiente problema, algo similar. Dice, considerando los términos semejantes, nuevamente nos dan dos términos, nos piden calcular el valor de este cociente o de esta división A sobre B. Aplicando los mismos principios que acabamos de ver en el problema anterior, tendríamos que igualar A más B, por ser exponente de la variable X, debemos igualar también a su homólogo 14, porque resulta ser el exponente de la misma variable. Entonces vamos planteando nuestra primera ecuación. A más B debe ser equivalente a 14. Bien, de manera similar, debemos igualar ahora los exponentes de nuestra variable Y. ¿De acuerdo? En este caso va a ser A menos B igualamos a 10. ¿Qué se nos ha presentado aquí? Lo que se conoce como sistemas de ecuaciones lineales. Brevemente, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales? Existen diversos métodos. Recordad, uno es igualación, otro método cancelación, pasamos a otro método sustitución, también podemos desarrollarlo de manera gráfica, también hay otro método que se llama el método del tanteo, ¿de acuerdo? Y por último podríamos aplicar hasta determinantes, que son conceptos que se van a ver más adelante. Sin embargo, en este sistema de ecuaciones, por ser algo muy elemental y relativamente sencillo, miren, la forma de resolver solamente cuando nos dan la suma y la diferencia de dos cantidades.
En el primer caso, es decir, el número mayor es la semisuma de estas cantidades, vale decir, 14 más 10, 24, divides entre 2, 12. Eso viene a ser la semisuma. Y en el caso del número menor viene a ser la semidiferencia. Dicho de otro modo, 14 menos 10, 4. Y 4 entre 2, 2. Vamos a verificar si cumple o no las condiciones anteriormente dadas. Nos dice que la suma debe ser 14. Verificando. 12 más 2, 14. Cumple la condición. Y por otro lado nos dice que la diferencia entre ellos debe ser 10. Veamos. 12 menos 2, 10. En efecto, estos son los valores que cumplen el sistema de ecuaciones. Finalmente hacemos la división entre ellos que nos piden A entre B. Reemplazando valores será 12 entre 2, que vendría a ser 6, la respuesta a nuestro problema. Bien, vamos a pasar a otro problema donde nos dan una igualdad y nos piden el calcular la diferencia de esos parámetros A y B. Bueno, para poder entender esta parte debemos hacer un pequeño análisis, que es lo siguiente. Veamos acá. Nos da la sumatoria de 3 términos. Ojo, la sumatoria de 3 términos, y nos dice que eso es equivalente a un solo término. Hace unos minutos, cuando hablamos de los términos semejantes, habíamos establecido que solamente los términos semejantes son aquellos que se pueden reducir en una sola expresión. Entonces, no olvidemos, vamos a suponer que esto representa naranjas. Esto también necesariamente debe ser naranjas para que sumado a otro grupo de naranjas podamos obtener como respuesta final también naranjas. Entonces, de ahí nomás deducimos que estos términos necesariamente deben ser semejantes. Ojo que aquí el enunciado del problema no nos dice, como en los casos anteriores, que ellos son semejantes. Nosotros estamos deduciendo, ¿sí? Dada esa condición de igualdad. En efecto, decimos que nuestro exponente, en este caso B, para que sean semejantes, ¿cuánto debería valer? Obviamente 4, ¿verdad? Entonces, nuestro exponente vale 4. Bien, tenemos ya la variable B, nos falta encontrar el valor de A. Ahora, ¿cómo vamos a plantear la ecuación que vendría a ser el siguiente? Dice, la suma de los coeficientes de los términos semejantes debe ser igual al total de los mismos. Y de ahí viene el planteamiento de nuestra siguiente ecuación. En efecto, tendríamos esta ecuación. A sumado al siguiente coeficiente 3, añadido al que le sigue 2, dice que eso debe ser equivalente a 15. Y aquí ya tenemos nuestra siguiente ecuación. Bueno, aclarando, esto es A. Haciendo el despeje correspondiente, sería 15 menos 5, o sea, 10. El valor de A es 10. Ahora sí estamos en condiciones de encontrar la respuesta final. Reemplazando valores, A vale 10 y B vale 4. Entonces la diferencia será 6, con lo que queda establecido la solución a nuestro problema. Muchachos, en este problema que acabamos de explicar, lo que quiero enfatizar un poquito es ese concepto de teoría de exponentes, ¿no? Sobre todo la observación que hicimos hace unos minutos. Solo los términos semejantes, dice, se pueden reducir en una sola expresión. Espero esto haya quedado claro. Vamos con un último problema. Nuevamente nos dan dos términos semejantes y nos piden la suma de los cuadrados de los parámetros A y B. Entonces, una vez más, hacemos la igualdad. El exponente de x del primer término debe ser igual al otro exponente de x del siguiente término. Y ahí vamos planteando una primera ecuación. A ver, sería de esta manera. 2a menos b debe ser igual a más 3. Tal como vemos ahí, es una ecuación con dos variables. Si recordamos el principio o la teoría de ecuaciones, dice, para ser resuelto, como mínimo debo tener la misma cantidad de ecuaciones. Entonces, vamos por el planteamiento de la otra ecuación, que estaría por acá. El exponente de nuestra variable y, ¿de acuerdo? Vamos a igualar al exponente también de la variable y
del siguiente término. En efecto, vamos a tener lo siguiente: A más 3B es igual a 2B más 13. Y aquí está lo que estamos mencionando. Como mi sistema tiene dos variables, como mínimo para ser resuelto debe tener dos ecuaciones. Entonces, vamos ordenando cada una de ellas por separado. Entonces colocamos ordenando. A ver, vamos a ordenar nuestras ecuaciones. En función a la variable A, 2A menos una vez A, lógicamente A. Bajamos B negativo y esto queda igualado a 3. Miren, ya tenemos nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, en este caso A permanece solo, 3B menos 2B, obviamente B positivo, y esto dice que es igual a 13. Si observamos bien, este sistema de ecuaciones guarda relación con lo que hicimos en este problema 3. ¿Sí? Tenemos tanto la suma como la diferencia de dos cantidades. Aplicando el mismo principio, ¿no?, resolviendo por la forma que ya les mencioné hace un momento, dice en este caso A es equivalente a la semisuma de estos valores, es decir, 13 más 3, 16, partido en 2 se va 8. Y en el caso de B es equivalente, dice, a la semidiferencia. En otra palabra, 13 menos 3, 10, y 10 dividido entre 2, 5. Entonces, ya tenemos los valores de A y B. Finalmente vamos a calcular el valor de la expresión que nos han solicitado, que en este caso es la suma de los cuadrados. A cuadrado más B cuadrado. Reemplazando valores. 8 al cuadrado, 64. Y en el caso de 5 elevado al cuadrado, 25. Finalmente hacemos un esfuercito, sumamos ambas expresiones y llegamos a la respuesta final, que en este caso sería 89. Y eso viene a ser la solución del problema. Bien, vamos finalizando esto con un breve comentario. Los términos semejantes generalmente, como estamos viendo, forman parte de las expresiones algebraicas. Más adelante, ¿no?, vamos a ver la parte de expresiones algebraicas, pero que tienen cierta característica en particular. Es decir, ese tipo de expresiones reciben un nombre específico, se llaman polinomios. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es el tema específicamente de polinomios, que ya estamos viendo forma parte de las expresiones algebraicas. No olvidar repasar en casita, porque esto es un requisito para poder entender el siguiente tema, que una vez más repetimos es polinomios. Bien, muchachos, será hasta entonces.